Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para mayor información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Alejandro García en la Ciudad de México. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Taza, testimonio de las erratas, el rey. Taza, yo, Juan Gallo de Andrada, escribano de cámara del Rey nuestro Señor, de los que residen en su consejo, certifico y doy fe que, habiéndose visto por los señores de él un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, tasaron cada pliego del dicho libro a 3 maravedís y medio, el cual tiene 83 pliegos, que al dicho precio monta el dicho libro 290 maravedís y medio, en que se ha de vender en papel, y dieron licencia para que a este precio se pueda vender, y mandaron que esta tasa se ponga al principio del dicho libro, y no se pueda vender sin ella. Y para que de ello conste, di el presente en Valladolid a 20 días del mes de diciembre de 1604 años. Juan Gallo de Andrada. Fin de taza. Testimonio de las erratas. Este libro no tiene cosa digna de notar que no corresponda a su original. En testimonio de lo haber correcto di esta fe. En el Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos de la Universidad de Alcalá, en 1 de diciembre de 1604 años. El licenciado Francisco Murcia de la Llana. Fin de testimonio de las erratas. El rey. Por cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes, nos fue fecha relación que había descompuesto un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, el cual os había costado mucho trabajo y era muy útil y provechoso, y nos pedistes y suplicastes os mandásemos dar licencia y facultad para le poder imprimir, y privilegio por el tiempo que fuésemos servidos, o como la nuestra merced fuese. Lo cual visto por los de nuestro consejo, por cuanto en el dicho libro se hicieron las diligencias que la premática últimamente por nos fechas sobre la impresión de los libros dispone, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula para vos, en la dicha razón, y nos tuvímoslo por bien. Por la cual, por os hacer bien y merced, os damos licencia y facultad para que vos, o la persona que vuestro poder hubiere, y no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro, intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, que desuso se hace mención, en todos estos nuestros reinos de Castilla, por tiempo y espacio de 10 años, que corran y se cuenten desde el dicho día de la data de esta nuestra cédula. So pena que la persona o personas que sin tener vuestro poder lo imprimiere o vendiere, o hiciere imprimir o vender, por el mismo caso pierda la impresión que hiciere, con los moldes y aparejos de ella, y más incurre en pena de 50.000 maravedís, cada vez que lo contrario hiciere, la cual dicha pena sea la tercia parte para la persona que lo acusare, y la otra tercia parte para nuestra cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, con tanto que todas las veces que hubiéredes de hacer imprimir el dicho libro, durante el tiempo de los dichos 10 años, le traigáis al nuestro consejo, juntamente con el original que en él fue visto, que va rubricado cada plana y firmado al fin de él de Juan Gallo de Andrada, nuestro escribano de cámara, de los que en él residen,
para saber si la dicha impresión está conforme al original. O traigáis fe en pública forma de cómo por corrector nombrado por nuestro mandato se vio y corrigió la dicha impresión por el original, y se imprimió conforme a él, y quedan impresas las erratas por él apuntadas, para cada un libro de los que así fueren impresos, para que se tase el precio que por cada volumen hubiéredes de haber. Y mandamos al impresor que así imprimiere el dicho libro, no imprima el principio ni el primer pliego de él, ni entregue más de un solo libro con el original al autor o persona a cuya costa lo imprimiere, ni otro alguno, para efecto de la dicha corrección y tasa, hasta que antes y primero el dicho libro esté corregido y tasado por los de nuestro consejo. Y estando hecho, y no de otra manera, puede imprimir el dicho principio y primer pliego, y sucesivamente ponga esta nuestra cédula y la aprobación, tasa y erratas, so pena de caer e incurrir en las penas contenidas en las leyes y premáticas de estos nuestros reinos. Y mandamos a los de nuestro consejo, y a otras cualesquier justicias de ellos, guarden y cumplan esta nuestra cédula, y lo en ella contenido. Fecha en Valladolid, a 26 días del mes de septiembre de 1604 años. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor, Juan de Amézqueta. Fin de El Rey. Fin de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para mayor información o para ser un voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Marta Arévalo en la ciudad de Guatemala, Guatemala. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Dedicación al Duque de Béjar y prólogo. Al Duque de Béjar, Marqués de Gibraleón, Conde de Benalcázar y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcocer, Señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos. En fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia a toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del vulgo, he determinado de sacar a luz al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia, a quien, con el acatamiento que debo a tanta grandeza, suplico le reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición de que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente en el juicio de algunos que, continiéndose en los límites de su ignorancia, suelan condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos, que, poniendo los ojos la prudencia de vuestra excelencia en mi buen deseo, fío que no desdeñaría la cortedad de tan humilde servicio. Miguel de Cervantes Saavedra. Prólogo. Despreocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrarle el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas. Antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo que, aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte,
casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres. Y ni eres su pariente ni su amigo. Y si tienes tu alma en tu cuerpo, tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato, todo lo cual se desenta y hace libre de todo respecto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor a que te calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres de ella. Solo quisiera darte la monda y desnuda, sin el ornato del prólogo ni la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse, porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por el mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirle, y muchas veces la dejé, por no saber lo que escribía, y estando en una suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró el adhesor amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacerle a la historia de Don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerle, ni menos sacar a luz las hazañas de tan noble caballero. Porque, ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador, que llaman vulgo, cuando vea que, al cabo de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora, con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda caterva de filósofos, que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. Pues qué, cuando citan a la Divina Escritura, no dirán sino que unos son santos tomases y otros doctores de la Iglesia, guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado distraído, y en otro hacen un sermoncico cristiano, que es un contento y un regalo oírle o leerle. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo qué acotar en el margen, ni qué anotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio, como hacen todos, por las letras del A, B, C, comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte, en Zoilo o Zeuxis, aunque fue maldiciente el uno y pintor el otro. También ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos, aunque, si yo les pidiese a 2 o 3 oficiales amigos, yo sé que me los darían, y tales que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España. En fin, señor y amigo mío, proseguí, yo determino que el señor Don Quijote se quede sepultado en los archivos en la Mancha, hasta que el cielo depare quien le adorne de tantas cosas como le faltan, porque yo me hallo incapaz de remediarlas, por mi insuficiencia y pocas letras, y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. De aquí nace la suspensión y elevamiento, amigo, en que me hallastes, bastante causa para ponerme en ella la que de mí habéis oído. Oyendo lo cual, mi amigo, dándose una palmada en la frente y disparando en una carga de risa, me dijo: por Dios, hermano, que agora me acabo de desengañar de un engaño en que he estado todo el mucho tiempo que ha que os conozco, en el cual siempre os he tenido por discreto y prudente en todas vuestras acciones. Pero ahora veo que estáis tan lejos de serlo como lo está el cielo de la tierra. ¿Cómo que es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar puedan tener fuerzas de suspender y absortar tu ingenio, tan maduro como el vuestro, y tan hecho a romper y atropellar por otras dificultades mayores? A la fe, esto no nace de falta de habilidad, sino de sobra de pereza y penuria de discurso.
¿Queréis ver si es verdad lo que digo? Pues estadme atento y veréis cómo, en un abrir y cerrar de ojos, confundo todas vuestras dificultades y remedio todas las faltas que decís que os suspenden y acobardan para dejar de sacar a la luz del mundo la historia de vuestro famoso Don Quijote, luz y espejo de toda caballería andante. Decid, le repliqué yo, oyendo lo que me decía, ¿de qué modo pensáis llenar el vacío de mi temor y reducir a claridad el caos de mi confusión? A lo cual él dijo, lo primero en que reparáis de los sonetos, epigramas o elogios que os faltan para el principio y que sean de personajes graves y de título, se puede remediar en que vos mismo teméis algún trabajo en hacerlos, y después los podéis bautizar y ponerle el nombre que quisiéredes, ahijándolos al preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas. Y cuando no lo hayan sido y hubiere algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad, no se os dé dos maravedís, ya que os averigüen la mentira, no os han de cortar la mano con que lo escribistes. En lo de citar en las márgenes los libros y autores donde sacáredes las sentencias y dichos que pusiéredes en vuestra historia, no hay más sino hacer, de manera que venga pelo, algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria, o, a lo menos, que os cuesten poco trabajo el buscarle, como será poner, tratando de libertad y cautiverio, non bene pro toto libertas venditur auro, y luego, en el margen, citar a Horacio, o a quien lo dijo. Si tratáredes de poder de la muerte, acudir luego con pálida mors, aqueo pulsat pede pauperum tabernas, regum que turres. Si de la amistad y amor de Dios manda que se tenga al enemigo, entraros luego al punto por la escritura divina, que lo podéis hacer con tántico de curiosidad, y decir las palabras, por lo menos, del mismo Dios. Ego autem dico vorbis, diligite inimicos vestros. Si tratáredes de malos pensamientos, acudid con el Evangelio. Decorde exeunt cogitationes malae. Si de la estabilidad de los amigos, ahí está Catón, que os dará su dístico. Donec eris Felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris. Y con estos latinicos y otros tales os tendrán siquiera por gramático, que el serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy. En lo que toca el poner anotaciones al fin del libro, seguramente lo podéis hacer de esta manera. Si nombráis algún gigante en vuestro libro, hacedle que sea el gigante Golías, y con solo esto, que os costará casi nada, tenéis una gran denotación, pues podéis poner, el gigante Golías o Goliat fue un filisteo de quien el pastor David mató de una gran pedrada en el valle de Terebinto, según se cuenta en el libro de los Reyes, en el capítulo que vos halláredes que se escribe. Tras esto, para mostraros hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo, haced de modo como en vuestra historia se nombre el río Tajo, y veréisos luego con otra famosa anotación, poniendo, el río Tajo fue así dicho por un rey de las Españas. Tiene su nacimiento en tal lugar y muere en el mar Océano, besando los muros de la famosa ciudad de Lisboa, y es opinión que tiene las arenas de oro, etc. Si tratáredes de ladrones, yo os diré la historia de Caco, que la sé de coro. Si de mujeres rameras, allí está el obispo de Mondoñedo, que os prestará a Lamia, Laida y Flora, cuya anotación os dará gran crédito. Si de crueles, Ovidio os entregará a Medea. Si de encantadores y hechiceras, Homero tiene a Calipso y Virgilio a Circe. Si de capitanes valerosos, el mismo Julio César os prestará a sí mismo en sus comentarios. Plutargo os dará 1000 Alejandros. Si trataredes de amores, con 2 onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con León Hebreo, que os hincha las medidas. Y si no queréis andaros por tierras extrañas, en vuestra casa tenéis a Fonseca, del amor de Dios, donde se cifra todo lo que vos y el más ingenioso acertare a desear en tal materia. En resolución, no hay más sino que vos procuréis nombrar estos nombres, o tocar estas historias en la vuestra,
que aquí he dicho, dejadme a mí el cargo de poner las anotaciones y acotaciones, que yo os voto tal de llenaros las márgenes y de gastar 4 pliegos en el fin del libro. Vengamos ahora a la citación de los autores que los otros libros tienen, que el vuestro os falta. El remedio que esto tiene es muy fácil, porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que los acote todos, desde la A hasta la Z, como vos decís. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro, que, puesto a que a la clara se vea la mentira, por la poca necesidad que vos teníades de aprovecharos de ellos, no importa nada, y quizá alguno habrá tan simple que crea que de todos os habéis aprovechado en la simple y sencilla historia vuestra, y cuando no sirva de otra cosa, por lo menos servirá aquel largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro. Y más, que no habrá quien se ponga a averiguar si los seguistes o no los seguistes, no oyéndole nada en ello. Cuando más que, si bien caigo en la cuenta, este vuestro libro no tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta, porque todo él es una invectiva contra los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón, ni caen debajo de la cuenta de sus fabulosos disparates las puntualidades de la verdad, ni las observaciones de la astrología, ni le son de importancia las medidas geométricas, ni la confutación de los argumentos de quien le sirve la retórica, ni tiene para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento. Sólo tiene que aprovecharse de la imitación lo que fuere escribiendo, que cuando ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. Y pues esta vuestra escritura no mira a más que deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías. No hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la divina escritura, fábulas de poetas, oraciones de retóricos, milagros de santos, sino procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y período sonoro y festivo, pintando en todo lo que alcanzáredes y fuere posible vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos sin intricarlos y escurecerlos. Procura también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. En efecto, llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzásedes, no habríades alcanzado poco. Con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se imprimieron en mí sus razones que, sin ponerlas en disputa, las aprobé por buenas, y de ellas mismas quise hacer este prólogo, en el cual verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la buena ventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero, el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión, por todos los habitadores del distrito del Campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto, Dios te dé salud y a mí no olvide. Vale. Al libro de Don Quijote de la Mancha, Uganda la desconocida. Si de llegarte a los buey, libro fueras con letú, no te dirá el boquirrú que no pones bien los de, mas si el pan no se te cue, por ir a manos de idió, verás de manos a bo, aún no dar una en el clá. Si bien se comen las ma, por mostrar que son curió. Y, pues, la experiencia en sé, que el que a buen árbol se arrí, buena sombra le cubí. En Béjar tu buena estré, un árbol real te ofré, que da príncipes por fru, en el cual floreció un dú,
que es nuevo Alejandro Ma, llega a su sombra, que a osa favorece la fortuna. De un noble hidalgo manché, contarás la aventú, a quien ociosas le tú, trastornaron la cabé. Damas, armas, caballé, le provocaron de mo, que, cual Orlando furió, templado a lo enamorá, alcanzó a fuerza de bra, a Dulcinea del Tobó. No indiscretos eroglí, estampes en el escú, que cuando es todo figú, con ruines puntos se enví, si en la dirección te humí, no dirá mofante algú, que don Álvaro de Lú, que Aníbal de Carta, que rey Francisco en Spa, se queja de la fortú, pues al cielo no le plú, que salieses tan ladí, como el negro Juan Latí, hablar latines reú, no me despuntes de agú, ni me alegues con filó, porque, torciendo la voz, dirá el que entiende la ley, no un palmo de las oré. ¿Para qué conmigo fló? No te metas en dibú, ni en saber vidas ajé, que en lo que no va ni bien, pasar de largo es cordú, que suelen en caperú, darles los que gracé, mas tú quémate la sé, solo en cobrar buena fa, que el que imprime necedad, darlas ascenso perpe. Advierte que es desatí, siendo de vidrio el tejá, tomar las piedras las ma, para tirar al vecí. Deja que el hombre de juí, en las obras que compó, se vaya con pieles de pló, que el que saca a luz papé, para entretener doncé, escribe a tontas y a lo. Amadís de Gaula, a Don Quijote de la Mancha. Soneto. Tú, que imitaste la llorosa vida, que tuve, ausente y desdeñado sobre, el gran ribazo de la peña pobre, de alegre a penitencia reducida, tú, a quien los ojos dieron la bebida, de abundante licor, aunque salobre, y alzándote la plata, estaño y cobre, te dio la tierra, en tierra la comida. Vive seguro de que eternamente, en tanto al menos que en la cuarta esfera, sus caballos aguije el rubio Apolo. Tendrás claro renombre de valiente, tu patria será en todas la primera, tu sabio autor al mundo único y solo. Don Bellanís de Grecia a Don Quijote de la Mancha. Soneto. Rompí, corté, abollé y dije y hice, más que en el orbe caballero andante. Fui diestro, fui valiente, fui arrogante. 1000 agravios vengué, 100.000 deshice. Hazañas di a la fama que eternice. Fui comedido y regalado amante. Fui enano para mí todo gigante. Y al duelo en cualquier punto satisfice. Tuve a mis pies postrada la fortuna, y trajo del copete mi cordura, a la calva ocasión al estricote. Mas, aunque sobre el cuerno de la luna siempre se vio encumbrada mi ventura, tus proezas envidio, oh gran Quijote. La señora Oriana a Dulcinea del Toboso. Soneto. Oh, quien tuviera hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso, y trocara sus Londres con tu aldea. Oh, quien de tus deseos y librea, alma y cuerpo adornara, y del famoso caballero que hiciste venturoso, mirara alguna desigual pelea. Oh, quien tan castamente se escapara del señor Amadís como tú hiciste, del comedido hidalgo Don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiara, y fuera alegre el tiempo que fue triste, y gozara los gustos sin escote. Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, a Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Soneto. Salve, varón famoso, a quien fortuna, cuando en el trato escuderil te puso, tan blanda y cuerdamente lo dispuso, que pasaste sin desgracia alguna. Ya la asada o la hoz poco repugna al andante ejercicio, ya está en uso la llaneza escudera, con que acuso al soberbio que intenta hollar la luna. Envidio a tu jumento y a tu nombre,
y a tus alforjas igualmente invidio, que mostraron tu cuerda providencia. Salve otra vez, oh Sancho, tan buen hombre, que a solo tú, nuestro español Ovidio, con Buscarona te hace reverencia. Del Donoso, poeta entreverado a Sancho Panza y Rocinante. Soy Sancho Panza, escudé, del manchego Don Quijón, puse pies en pólvoro, por vivir a lo discré, que el tácito Villadié, toda su razón de está, cifró en una retirá, según siente celestí, libro en mi opinión diví, si encubriera más lo humá, a Rocinante. Soy Rocinante, el famó, bisnieto del gran Bavié, por pecados de flaqué, fui a poder de un Don Quijón, parejas corrí a lo fló, mas por uña de cabá, no se me escapó, se va, que esto saqué al azarí, cuando, para hurtar el vi, al ciego le di la pá. Orlando furioso a Don Quijote de la Mancha. Soneto. Si no eres par, tampoco le has tenido, que par pudiera ser entre 1000 pares, ni puede haberle donde tú le hallares. Invito vencedor jamás vencido. Orlando soy, Quijote, que he perdido, por Angélica vi remotos mares, ofreciendo a la fama en sus altares, aquel valor que respetó el olvido. No puedo ser tu igual, que este decoro se debe a tus proezas y a tu fama, puesto que, como yo, perdiste el seso. Mas serlo haz mío, si al soberbio moro, y cita fiero domas, que hoy nos llama, iguales en amor con mal suceso. El caballero del Febo a Don Quijote de la Mancha. Soneto. A vuestra espada no igualó la mía, Febo español, curioso cortesano, ni a la alta gloria del valor mi mano, que rayo fue, nace y muere el día. Imperios desprecié, la monarquía que me ofreció el Oriente Rojo en vano dejé, por ver el rostro soberano, de Claridiana, aurora hermosa mía. Améla por milagro único y raro, y ausente en su desgracia, el propio infierno, temió mi brazo que domó su rabia. Mas vos, godo Quijote, ilustre y claro, por Dulcinea sois al mundo eterno, y ella, por vos, famosa, honesta y sabia. De Solcidán a Don Quijote de la Mancha. Soneto. Maguer, señor Quijote, que sandeces vos tengan en el cerebelo derrumbado, nunca seréis de alguno reprochado, por home de obras viles y soeces. Serán vuesas fazañas los joeces, pues tuertos desfaciendo habéis andado, siendo vegadas 1000 apaleando, por follones cautivos y raeces. Si la vuesa linda Dulcinea desguisado contra vos comete, ni a vuesas cuitas muestra buen talante, en tal desmán vueso conorte sea, que Sancho Panza fue mal alcahuete, necio él, dura ella, y vos no amante. Diálogo entre Babieca y Rocinante. Soneto. Babieca. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Rocinante. Porque nunca se come y se trabaja. Babieca. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? Rocinante. No me deja mi amo ni un bocado. Babieca. Andad, señor, que estás muy malcriado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Rocinante. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo, enamorado. Babieca. ¿Es necedad amar? Rocinante. No es gran prudencia. Babieca. Metafísico estáis. Rocinante. Es que no como. Babieca. Quejaos del escudero. Rocinante. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia, si el amo y escudero o mayordomo son tan Rocines como Rocinante? Fin de la dedicación al duque de Béjar y prólogo. Esta es una grabación LibriVox. Todas las grabaciones LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Primera parte
del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos primero a tercero. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón por las noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadiduría los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo en los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejada, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que la narración dél no se salga a un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi del todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se le sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mesmo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba a la zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros,
amores, tormentos y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el ama que tenía y aun la sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció conveniente y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravios y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada en el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et ossa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido, y ansí procuraba acomodarse de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la mayor orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró, quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo,
y este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores desta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose de que el valeroso Amadís no se había contentado con sólo llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria para hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre della. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y, confirmándose a sí mesmo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro o le parto por la mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, no será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Calaculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cata dello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efeto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer, y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciere dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era caballero armado y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera había de llevar armas blancas como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo lo ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en sus propósitos, mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que fuesen más que un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras.
Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mesmo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que lo escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, desta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte, a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba. Y añadió diciendo: dichosa edad y dichoso siglo aquel donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de tallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuese enamorado: oh princesa Dulcinea, señora deste cautivo corazón, mucho agravio me habédes fecho en despedirme y reprocharme con riguroso afinamiento de mandarme no parecer ante vuestra fermosura. Plégaos, señora, de membraros deste vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos si alguno tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuere, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la del puerto del Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día, y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por si descubrían algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y adonde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como si viera una estrella, que no a los portales sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dióse priesa a caminar, y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, destas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada, y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego vio que la venta se le presentó un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadizo y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegado a la venta, que a él le parecía castillo, y a poco trecho della detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar la señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero vio que se tardaban, y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza. Se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que, sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le presentó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano
hacía la señal de su venida, y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir a un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta. Pero don Quijote, coligiendo por su ida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: «No influyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Mas, como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que don Quijote vino a correrse y a decirles: «Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez, además, la risa que de leve causa procede. Pero non vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío non es de al que de serviros». El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo, y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, la lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo: «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia». Viendo don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió: «Para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear». Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por parecerle de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que cualquier estudiante o paje, y así le respondió: «Según eso, las canas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar, y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche». Y diciendo esto, fue a tener el estribo a don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado a su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándole en la caballeriza volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitalle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes y era menester cortarlas por no poderse quitar los ñudos. Mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar, y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas del castillo, les dijo con mucho donaire: «Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban dél, princesas del su rocino». «O Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y don Quijote de la Mancha el mío, que, puesto que no quisiera descubrirme hasta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón.
pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra. Sólo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho el caso. A dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalle a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos que una pieza de a 8, cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero, sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta, por el fresco, y trújole el huésped una porción del mal remojado bacallao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía, y ansí una de aquellas señoras servía deste menester. Mas al darle de beber no fue posible ni lo fuera si el ventero no horadara una caña, y puesto el un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Y todo esto lo recibía con paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando con ello, llegó a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de caña 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candeal y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado de caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Fin del capítulo 2. Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada llamó al ventero, y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él diciendo: no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerle ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió don Quijote, y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, que tal propuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba,
y que él, ansimesmo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, islas de Riarán, compás de Sevilla, azoguejo de Segovia, la olivera de Valencia, rondilla de Granada, playa de Sanlúcar, potro de Córdoba y las ventillas de Toledo y otras diversas partes donde había ejercido la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo a algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay en casi toda España, y que a lo último se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquiera calidad y condición que fuesen, sólo por la mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus haberes, en pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondió don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso que en las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores dellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer que no los trujeron. Y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien herradas las bolsas por lo que pudiese sucederles, y que asimesmo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüento para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que tenían algún sabio encantador amigo que luego los socorría, trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud que en gustando alguna gota della, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido. Mas que en tanto esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mesmos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque, no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admirado entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se le podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometióle don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazó su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo empezaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan extraño género de locura, y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio dellas.
acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuando el novel caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta dijo: «Oh tú, quienquiera que seas, atrevido caballero que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero destas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: «Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo». Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza en dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que, si se segundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la mesma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar con Don Quijote palabra y sin pedir favores a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos hizo más de 3 la cabeza del arriero, porque se la abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y puesta mano a su espada dijo: «Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero que tamaña aventura está atendiendo». Con esto cobró, a su parecer, tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo no volviera pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era de loco, y que por loco se libraría aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándoles alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen a los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él diera a entender su alevosía, pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso a alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiéredes, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor a los que le acometían, y así, por esto como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese, y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más
que él había estado más de 4. Todo se lo creyó don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso desto el castellano, trujo luego un libro donde se asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las 2 ya dichas doncellas, se vino a donde don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su mesma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes, como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca, para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: Dios haga a vuestra merced muy venturosa caballero y le dé ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quién quedaba obligado por la merced que recibía, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase con el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo, y que vivía en las tendillas de Sancho Bienaya, y que dondequiera que ella estuviese le serviría y tendría por señor. Don Quijote le replicó que, por su amor, le hiciese merced que de allí en adelante se pusiese don y se llamase doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba la Molinera, y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó don Quijote que se pusiese don, y se llamase doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas, pues, de galope y apriesa, las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retórica, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora. Fin del capítulo 3.